La vida está llena de encuentros y desencuentros, de amores y desamores. A veces nos encontramos con personas que no valoran nuestro verdadero ser, que no aprecian nuestras cualidades y virtudes. Esas personas que no nos valoraron en su momento pueden llegar a obsesionarse con nosotros en el futuro. La filosofía estoica y budista nos enseñan a enfrentar estas situaciones de manera sabia y serena. Nos invitan a cultivar la aceptación y el desapego, a no aferrarnos a las expectativas y deseos de los demás. Nos recuerdan que no podemos controlar las acciones y decisiones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra propia actitud y respuesta ante ellas. El estoicismo nos enseña a no depender de la aprobación y el reconocimiento externo. Nos invita a encontrar nuestra propia valía y a no buscarla en los demás. Nos recuerda que el verdadero valor reside en nuestro interior, en nuestra capacidad de ser virtuosos y sabios. Nos anima a cultivar la fortaleza mental y emocional para enfrentar las adversidades y los desprecios con serenidad y dignidad. Por otro lado, el budismo nos enseña a cultivar la compasión y el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos invita a comprender que el sufrimiento y la insatisfacción surgen del apego y la dependencia emocional. Nos recuerda que cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Nos anima a soltar el resentimiento y el rencor hacia aquellos que no nos valoraron y a enviarles pensamientos de amor y compasión. En lugar de aferrarnos a la idea de que aquellos que no nos valoraron se obsesionarán con nosotros, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Podemos cultivar nuestras habilidades y talentos, buscar la felicidad en nuestras propias metas y logros. Podemos aprender a amarnos y valorarnos a nosotros mismos, independientemente de la opinión de los demás. Además, es importante recordar que cada persona tiene su propio proceso de aprendizaje y evolución. Aquellos que no nos valoraron en su momento pueden estar pasando por sus propios desafíos y dificultades. Es posible que en el futuro encuentren la madurez y la sabiduría necesaria para reconocer el valor que teníamos. La filosofía estoica nos enseña a tener paciencia y compasión hacia los demás, ya que todos estamos en un constante proceso de cambio y crecimiento. No debemos guardar resentimientos ni esperar que se obsesionen con nosotros. En cambio, podemos liberarnos de esas ataduras emocionales y enfocarnos en nuestra propia paz interior. El budismo nos invita a practicar el perdón y la comprensión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Podemos enviar pensamientos de amor y compasión hacia aquellos que no nos valoraron, deseándoles que encuentren su propio camino de crecimiento y felicidad. Al soltar el resentimiento, liberamos emociones negativas y abrimos espacio para cultivar relaciones saludables y armoniosas. El encuentro con personas que no valoran nuestro verdadero ser puede generar sentimientos de tristeza y decepción. Sin embargo, la filosofía estoica y budista nos enseñan a manejar estas situaciones de forma sabia y serena. Nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que aquellos que no nos valoraron en el pasado puedan obsesionarse con nosotros en el futuro. Esto se debe a que probablemente, al ver nuestro crecimiento y desarrollo personal, se den cuenta del valor que teníamos y lo que perdieron al no apreciarnos. No obstante, es importante recordar que no debemos depender del reconocimiento externo ni buscar la aprobación de los demás. El verdadero valor reside en nuestro interior, en nuestras cualidades y virtudes. Debemos concentrarnos en nuestro propio crecimiento y cultivar nuestras habilidades y talentos para encontrar la felicidad en nuestras propias metas y logros. Además, es esencial recordar que nuestra valía no depende de las opiniones de los demás. Cada uno de nosotros posee dones y talentos únicos que nos hacen especiales. En lugar de esperar el reconocimiento de quienes no nos valoraron, debemos enfocar nuestras energías en desarrollar nuestras capacidades y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. De esta forma, estaremos construyendo una autoestima sólida y duradera, basada en nuestros propios logros y no en la aprobación externa. Asimismo, es importante recordar que el tiempo y la vida son impredecibles. Quienes no nos valoraron en el pasado pueden tener cambios significativos en su forma de pensar y percibirnos en el futuro. A medida que nos desarrollamos y alcanzamos nuestras metas, es posible que ellos se den cuenta de la oportunidad que perdieron al no reconocer nuestro valor. Sin embargo, no debemos esperar ni depender de este reconocimiento.
Nuestro enfoque debe estar en construir nuestro propio camino hacia la felicidad y la realización personal, sin depender de las opiniones de los demás. Cuando alguien no valora nuestro verdadero ser, es natural sentir tristeza y decepción. Sin embargo, debemos recordar que la vida sigue su curso y cada uno tiene su propio camino. La filosofía estoica y budista nos enseñan a aceptar estas situaciones y a no aferrarnos a ellas. Es posible que aquellos que no nos valoraron en el pasado lleguen a obsesionarse con nosotros en el futuro, pero debemos recordar que eso no debe afectarnos ni condicionar nuestra felicidad. La clave está en encontrar nuestro propio valor y en amarnos a nosotros mismos, independientemente de la opinión de los demás. Además, es importante tener en cuenta que la obsesión de alguien hacia nosotros no es sana ni deseable. Debemos enfocarnos en rodearnos de personas que nos valoren de verdad, que aprecien nuestras cualidades y virtudes. La mejor forma de enfrentar estas situaciones es cultivar nuestra fortaleza mental y emocional. Debemos aprender a liberarnos del resentimiento y perdonar a aquellos que no nos valoraron. Al hacerlo, estaremos construyendo una vida basada en la paz interior y el amor incondicional hacia nosotros mismos. La obsesión de alguien hacia otra persona puede ser producto de su propio arrepentimiento por no haber valorado a esa persona en el pasado. Este sentimiento de arrepentimiento puede surgir cuando el individuo se da cuenta de las oportunidades perdidas y reconoce el valor que tenía la otra persona. Sin embargo, es importante recordar que esta obsesión no es saludable ni deseable, ya que se basa en un desequilibrio emocional. La filosofía estoica y budista nos enseñan a no buscar ni alimentar este tipo de relaciones tóxicas. En lugar de eso, nos invitan a rodearnos de personas que nos valoren de verdad y que aprecien nuestras cualidades y virtudes. Además, nos animan a cultivar nuestra fortaleza mental y emocional para enfrentar estas situaciones de manera sabia y serena. Por otro lado, es importante reconocer que cada persona tiene sus propias inseguridades y miedos que pueden influir en su capacidad para valorar a los demás. Muchas veces, aquellos que no nos valoraron en el pasado pueden haber estado lidiando con sus propias limitaciones emocionales y no haber sido capaces de apreciar nuestro valor. Es necesario recordar que la vida es un proceso de aprendizaje constante y todos estamos en constante evolución. Aquellos que no nos valoraron en su momento pueden aprender y crecer, al igual que nosotros. Es posible que con el tiempo y las experiencias desarrollen una nueva perspectiva y sean capaces de reconocer el valor que teníamos. Sin embargo, es esencial no depender de este reconocimiento para nuestra propia felicidad y autoestima. El verdadero valor reside en nosotros mismos y en nuestra capacidad para amarnos y valorarnos. En lugar de esperar que los demás reconozcan nuestro valor, debemos centrarnos en cultivar una relación positiva con nosotros mismos y construir una autoestima sólida y duradera. Asimismo, es importante destacar que cada persona tiene diferentes criterios y preferencias. Lo que una persona puede considerar valioso puede no serlo para otra. Por lo tanto, no debemos basar nuestra valía en la opinión de los demás. En lugar de eso, debemos enfocarnos en ser fieles a nosotros mismos y a nuestros propios valores, buscar la felicidad en nuestras propias metas y seguir nuestro propio camino hacia la realización personal. La obsesión de alguien hacia otra persona puede surgir a partir de la sensación de arrepentimiento por no haber valorado a esa persona en el pasado. Este sentimiento de arrepentimiento puede manifestarse cuando el individuo se da cuenta de las oportunidades perdidas y reconoce el valor que tenía la otra persona. Sin embargo, es fundamental comprender que esta obsesión no es saludable ni deseable, ya que está fundamentada en un desequilibrio emocional. La filosofía estoica y budista nos invitan a no buscar ni alimentar este tipo de relaciones tóxicas. En lugar de eso, nos animan a rodearnos de personas que realmente nos valoren y aprecien nuestras cualidades y virtudes. Además, nos enseñan a cultivar nuestra fortaleza mental y emocional para enfrentar estas situaciones de manera sabia y serena. Por otro lado, es importante reconocer que cada persona tiene sus propias inseguridades y miedos, los cuales pueden influir en su capacidad para valorar a los demás. Con frecuencia, aquellos que no nos valoraron en el pasado pueden haber estado lidiando con sus propias limitaciones emocionales y no pudieron apreciar nuestro valor. Es esencial recordar que la vida es un constante proceso de aprendizaje y evolución.
Aquellos que no nos valoraron en su momento también pueden aprender y crecer, al igual que nosotros. Con el tiempo y las experiencias, es posible que desarrollen una nueva perspectiva y sean capaces de reconocer el valor que teníamos. No obstante, no debemos depender de este reconocimiento para nuestra propia felicidad y autoestima. El verdadero valor reside en nosotros mismos y en nuestra capacidad de amarnos y valorarnos. En lugar de esperar que los demás reconozcan nuestro valor, debemos enfocarnos en cultivar una relación positiva con nosotros mismos y construir una autoestima sólida y duradera. La obsesión de alguien hacia otra persona puede surgir de sentimientos de arrepentimiento y envidia. Al darse cuenta del valor que la otra persona tenía y las oportunidades perdidas, pueden obsesionarse con la idea de tener algo que ya no está disponible. Sin embargo, es importante recordar que esta obsesión no es saludable ni deseable, ya que está basada en emociones negativas y un deseo de controlar a la otra persona. La filosofía estoica y budista nos invitan a liberarnos de las emociones negativas y a cultivar la aceptación. Nos enseñan a no aferrarnos a las expectativas y deseos de los demás y a encontrar nuestro propio valor y felicidad. Nos recuerdan que cada persona es responsable de su propio camino y crecimiento, y que no debemos depender del reconocimiento externo para nuestra autoestima. La obsesión de alguien hacia otra persona puede ser causada por su propio arrepentimiento y envidia. Al darse cuenta del valor que la otra persona tenía y las oportunidades perdidas, pueden obsesionarse con la idea de tener algo que ya no está disponible. Sin embargo, es importante recordar que esta obsesión no es saludable ni deseable, ya que está basada en emociones negativas y un deseo de controlar a la otra persona. La filosofía estoica y budista nos invitan a liberarnos de estas emociones negativas y a cultivar la aceptación. Nos enseñan a no aferrarnos a las expectativas y deseos de los demás y a encontrar nuestro propio valor y felicidad. Nos recuerdan que cada persona es responsable de su propio camino y crecimiento, y que no debemos depender del reconocimiento externo para nuestra autoestima. Además, es importante destacar que la obsesión de alguien no es un reflejo de nuestro valor como personas. No debemos sentirnos culpables o responsables por despertar esa obsesión en alguien más. Cada individuo tiene su propio proceso y sus propios desafíos emocionales que deben enfrentar y superar. En lugar de enfocarnos en la obsesión de alguien, debemos centrarnos en nuestro propio bienestar emocional. La conclusión lógica del texto es que la vida está llena de encuentros y desencuentros, y es natural que algunas personas no valoren nuestro verdadero ser. La filosofía estoica y budista nos enseñan a enfrentar estas situaciones de manera sabia y serena, cultivando la aceptación y el desapego. No debemos depender del reconocimiento externo ni buscar la aprobación de los demás, ya que el verdadero valor reside en nuestro interior. Debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal, cultivando nuestras habilidades y talentos para encontrar la felicidad en nuestras propias metas y logros. Además, es importante recordar que cada persona tiene su propio proceso de aprendizaje y evolución, y aquellos que no nos valoraron en su momento pueden llegar a reconocer el valor que teníamos en el futuro. No debemos esperar ni depender de este reconocimiento, sino construir nuestra autoestima basada en nuestros propios logros y no en la aprobación externa. La obsesión de alguien hacia nosotros no es saludable ni deseable, y debemos rodearnos de personas que nos valoren de verdad y aprecien nuestras cualidades y virtudes. La clave está en cultivar nuestra fortaleza mental y emocional, liberarnos del resentimiento y perdonar a aquellos que no nos valoraron. Al hacerlo, construimos una vida basada en la paz interior y el amor incondicional hacia nosotros mismos. No debemos basar nuestra valía en la opinión de los demás, sino en nuestros propios valores y metas. Cada persona tiene sus propias inseguridades y miedos, y aquellos que no nos valoraron pueden haber estado lidiando con sus propias limitaciones emocionales. La vida es un proceso de aprendizaje constante y todos estamos en constante evolución. No debemos depender del reconocimiento externo para nuestra felicidad y autoestima, sino encontrar nuestro propio valor y amarnos a nosotros mismos. No debemos esperar que los demás reconozcan nuestro valor, sino enfocarnos en cultivar una relación positiva con nosotros mismos y construir una autoestima sólida y duradera. Cada persona tiene diferentes criterios y preferencias,
por lo que no debemos basar nuestra valía en la opinión de los demás. Debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestros propios valores, buscar la felicidad en nuestras propias metas y seguir nuestro propio camino hacia la realización personal. La obsesión de alguien hacia otra persona puede surgir de sentimientos de arrepentimiento y envidia, pero no debemos buscar ni alimentar este tipo de relaciones tóxicas. Debemos rodearnos de personas que realmente nos valoren y aprecien nuestras cualidades y virtudes, y cultivar nuestra fortaleza mental y emocional para enfrentar estas situaciones de manera sabia y serena. Cada persona tiene sus propias inseguridades y miedos, y aquellos que no nos valoraron pueden haber estado lidiando con sus propias limitaciones emocionales. La vida es un constante proceso de aprendizaje y evolución, y aquellos que no nos valoraron en su momento también pueden aprender y crecer. No debemos depender del reconocimiento externo para nuestra felicidad y autoestima, sino encontrar nuestro propio valor y amarnos a nosotros mismos. No debemos esperar que los demás reconozcan nuestro valor, sino enfocarnos en cultivar una relación positiva con nosotros mismos y construir una autoestima sólida y duradera. La obsesión de alguien hacia otra persona puede surgir de sentimientos de arrepentimiento y envidia, pero no debemos buscar ni alimentar este tipo de relaciones tóxicas. Debemos rodearnos de personas que realmente nos valoren y aprecien nuestras cualidades y virtudes, y cultivar nuestra fortaleza mental y emocional para enfrentar estas situaciones de manera sabia y serena. Es importante recordar que la obsesión de alguien no es un reflejo de nuestro valor como personas, y no debemos sentirnos culpables o responsables por despertar esa obsesión en alguien más. Cada individuo tiene su propio proceso y desafíos emocionales que deben enfrentar y superar. En lugar de enfocarnos en la obsesión de alguien, debemos centrarnos en nuestro propio bienestar emocional.